Muy buenos días, niños. Hoy es lunes 28 de septiembre. Un placer saludarlos y deseándoles una semana llena de éxitos en sus exámenes. El día de hoy vamos a ver unidades de superficie, páginas 146 y 147. Bien. Antes de ello, observemos, ¿verdad? Y recordemos que el metro cuadrado es la unidad básica de la superficie para medir áreas. Las áreas las medimos en metros cuadrados. Dentro de las unidades de superficie están los múltiplos de las medidas de superficie, que son el kilómetro cuadrado, el hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, el metro cuadrado. Los submúltiplos de las medidas de la superficie son el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. Bien, cuando hablamos de múltiplos de las medidas de superficie, son medidas más grandes que el metro cuadrado en sí. Y cuando hablamos de submúltiplos de las medidas de superficie, hablamos de medidas más pequeñitas que el metro cuadrado, un poco más pequeñas. Bien, acá en esta tabla pueden observar, ¿verdad?, la equivalencia de un kilómetro cuadrado, que es igual a 1000 metros cuadrados, un hectómetro cuadrado, son 10.000, un decámetro cuadrado, 100 metros cuadrados, un metro cuadrado, ¿verdad?, un decímetro cuadrado, un centímetro cuadrado y un milímetro cuadrado. Estas son las unidades. En su libro de matemática aparece una imagen como esta, que les muestra el kilómetro cuadrado de una superficie que es una ciudad, Roma. La superficie de Roma se mide en kilómetros cuadrados. Observemos en la siguiente imagen que es una mesa, ¿verdad? Cuando medimos una mesa es un metro cuadrado. Cuando medimos una fotografía es en decímetro cuadrado. Cuando medimos el ancho de nuestra uña es en centímetro cuadrado. Y cuando medimos algún chip de algún teléfono es en milímetro cuadrado. Esta escala va de mayor a menor. Bien, tenemos algunos ejemplos en metros cuadrados. Decimos que podemos medir, ¿verdad?, en metros cuadrados una casa, un jardín o un patio. Lo podemos medir en áreas en metros cuadrados. ¿Cuántos, verdad, tiene estas unidades? La podemos medir en metros cuadrados, recuerden. En kilómetros cuadrados es un poco más grande, más extensa que el metro cuadrado, que son los kilómetros cuadrados. Cuando hablamos del kilómetro cuadrado de Rivas, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene Rivas? Alguna ciudad en particular. Cuando hablamos de las medidas o unidades de superficie en kilómetros cuadrados del océano Índico, Pacífico y Atlántico, pues bien, las medimos en kilómetros cuadrados. Es mayor que el metro cuadrado. Bien. Cuando hablamos, también tenemos el siguiente ejemplo de esta reglita, que es un centímetro, ¿verdad? Es menor que el metro cuadrado. Observemos también esta reglita. Midamos este lápiz que mide 10 centímetros cuadrados. Y el milímetro cuadrado es mucho más pequeño, ¿verdad? El milímetro es mucho más pequeño que el centímetro cuadrado. Tenemos un cuaderno, lo podemos medir en centímetros. Tenemos una mesa, también la podemos medir en centímetros, en metros cuadrados, perdón, metros cuadrados. En milímetro cuadrado podemos medir, es algo mucho más pequeñito que el metro cuadrado, un chip de teléfono o de computadora. Podemos medir en milímetros.
También tenemos otro ejemplo de metros cuadrados, un autobús. Podemos medir el metro cuadrado de ese autobús. Tenemos en decímetros cuadrados una fotografía. Y bien, ustedes tienen en su libro la actividad número 29 que van a anotar, ¿verdad? Van a utilizar medidas para medir la siguiente superficie. Pues imaginémonos un campo de baloncesto. ¿Cómo lo podemos medir un campo de baloncesto? Es algo muy grande, ¿verdad? En metros cuadrados. Si vamos a medir el área, el metro cuadrado. El océano Atlántico en kilómetros cuadrados. Muy bien. El ala de una mosca es tan pequeñito que lo podemos medir en milímetros cuadrados. La hoja de papel en centímetros cuadrados. Vamos a ordenar en actividad número 30 de mayor a menor. Podemos ordenar el primero de menor a mayor o de mayor a menor. Bien. De mayor, puede que empecemos con 2 kilómetros cuadrados. De mayor a menor. Y el menor, si lo van a empezar así, van a empezar con 1 milímetro cuadrado. Luego les va a seguir 3 decímetros cuadrados y así sucesivamente. Van a anotar en la actividad número 31, 5 ciudades. La buscan, la pueden buscar por internet. Van a buscar su superficie. Aquí tienen la superficie de Tokio, que es medida en kilómetros cuadrados. En actividad número 32, no van a utilizar una cinta métrica, pues pueden que no la tengan en sus hogares. Pero sí van a escribir solamente cómo pueden medir la superficie de una pizarra, una mesa, un libro. Aquí está. Pueden medir una pizarra, una mesa, una baldosa, un libro, una cancha de baloncesto, una ventana y una puerta. Si pueden fotocopiar esa imagen, pues sería estupendo. Solamente escriben la unidad de superficie. La pizarra es en metro cuadrado, ¿eh? El cuaderno es en centímetro cuadrado. La cancha de baloncesto es en metros cuadrados y así sucesivamente. Muchas gracias, niños, por atenderme. Un placer saludarlos.